Hola amigas, amigos, bienvenidos al canal de Admira Visión. En esta edición vamos a abordar el tema de la blefaritis y vamos a responder o tratar de responder la pregunta de por qué es difícil tratarla. Mientras hemos secuenciado el genoma humano erradicado a la viruela, aún no hemos encontrado la solución para esta enfermedad. Soy Jorge Ortiz Casal, experto en cirugía refractiva y superficie ocular. Seguidamente les voy a exponer unos conceptos que espero les ayude a comprender mejor la problemática de esta patología y a abordarla de manera diferente a la acostumbrada, a la luz de los nuevos conocimientos. El contenido de esta presentación está dividida en las siguientes secciones: anatomía, histología básica, conceptos de biopelícula, biofilm y la patogénesis de la infección crónica, clasificación y cuadro clínico y tratamiento. La blefaritis es de los cuadros clínicos más frecuentes que llegan a la consulta y a menudo es mal diagnosticada. Esto porque sus síntomas se solapan con otra patología frecuentemente denominada síndrome de ojo seco o disfunción lagrimal. Se presenta siempre como una inflamación del párpado, por eso recibe el nombre de blefaritis, del griego blefaron, párpado, y el sufijo itis, que indica inflamación. El interés de su manejo correcto aumentó a raíz del conocimiento sobre la importancia de la optimización del estado de la superficie ocular y el manejo del paciente en el preoperatorio de las cirugías de catarata o de miopía, donde su desatención incurrirá en pobres resultados. Los párpados. Los párpados son dos repliegues cutáneos que se deslizan sobre el globo ocular con el fin de protegerlos y conseguir una extensión uniforme de la película lagrimal. Los párpados tienen los bordes ligeramente curvos, en especial el superior. El borde libre consiste en una estrecha franja que separa la superficie cutánea externa, que la vemos aquí a la izquierda de las imágenes, de la superficie conjuntival interna, que es la que linda con el globo ocular, a la derecha de las imágenes. En la porción anterior del borde libre, es decir, esta, encontramos 2 o 3 hileras de pestañas y 2 tipos de glándulas en sus folículos pilosos, las glándulas sebáceas de Zeiss y las sudoríparas de Moll. Sin embargo, en la parte más posterior se encuentran las glándulas de meibomio, estas de aquí. El tarso, por su parte, es una estructura formada por tejido conectivo denso que actúa como soporte esquelético palpebral, y la vemos en la imagen ocupando esta posición. Sirve de inserción a los músculos palpebrales, orbicular y elevador de párpado superior. En su interior contiene a las glándulas de meibomio, 30 a 40 en el párpado superior, 20 a 30 en el párpado inferior, y su orificio emerge por detrás de la línea de las pestañas. Secreta lípidos que previenen la evaporación de la capa mucosa. En esta porción del tejido subconjuntival encontraremos a las glándulas de Wolfram y de Krause, que son glándulas accesorias de la glándula lagrimal principal. Observamos aquí fibras del músculo orbicular del párpado. Se observa en la imagen de la derecha, en este slide, una órbita ósea donde vemos que está conformado por el hueso frontal arriba, el hueso cigomático externamente y el hueso maxilar medialmente. Los tarsos superior e inferior delimitan a la hendidura palpebral y están unidos al reborde orbitario mediante los ligamentos cantales internos
y externos. El septum orbitario, que se origina a partir del periósteo del reborde orbitario, se extiende como una membrana fibrosa a lo largo de toda la extensión del párpado superior para fusionarse con la aponeurosis del músculo orbicular, con el músculo elevador del párpado. En el siguiente slide, que tiene un contenido histórico, nos relata que allá por el año 2006, la prestigiosa revista Córnea publicaba un trabajo de revisión por 25 de los mejores especialistas en superficie ocular sobre el síndrome de disfunción lagrimal o síndrome de ojo seco. En él se mostraba este diagrama donde el algoritmo para el diagnóstico de esta patología consideraba la existencia de un grupo de pacientes sin enfermedad palpebral. Hoy sabemos que ellos estaban completamente equivocados, ya que casi un 80 o 85% de estos pacientes padecen alteraciones en los párpados y que por lo tanto están muy ligados a los cuadros de blefaritis crónica. Ya lo decía Heráclito, todo fluye, nada permanece y es en la continua transformación que se encuentra la esencia de las cosas. Todo se transforma, pues es así que James Reinerson publica y propone, con su hipótesis, tomar conceptos existentes y probados y juntarlos con lo que ya sabemos para contar la historia de la blefaritis y la enfermedad del ojo seco de una manera lógica y basada en el concepto de la biopelícula bacteriana como algo básico que ocurre en la fisiopatología de este síndrome. Y así da nacimiento al síndrome del ojo seco blefaritis o Dry Eye Blepharitis Syndrome. Cada paso de esta teoría es tomada individualmente, se puede comprobar que ha sido investigada a fondo y está disponible en la literatura actual. La enfermedad del margen palpebral implica, entonces, para Reinerson, 6 pasos que están relacionados con los cambios bacterianos y que culminan en la inflamación. Las bacterias necesitan sobrevivir y para sobrevivir se desarrollan las biopelículas o biofilms que cuando llegan a una cierta densidad y utilizando el mecanismo de comunicación denominado quorum sensing, activan los genes que van a llevar al desarrollo de los factores de virulencia, exotoxinas, lipasas, proteasas, etc., a causar inflamación en los tejidos a lo largo del tiempo a nivel de las estructuras que hemos citado en el margen del párpado, como los folículos y las glándulas de meibomio, y finalmente a las glándulas lagrimales de la conjuntiva. Pero, ¿qué es el biofilm? Que es el núcleo de la nueva teoría. En el siglo XVII, Antoine van Leeuwenhoek se presentó ante la Royal Society de Londres y comentó sobre la cantidad de animáculos que observó en el raspado del material entre los dientes de un hombre. Aquello era la primera observación de una biopelícula. La biopelícula o biofilm es una comunidad sésil y muy dinámica de microorganismos caracterizadas por células irreversiblemente unidas en un sustrato, embebidas en una matriz extracelular de sustancias polimerizadas producidas por ellas y que exhiben un fenotipo alterado respecto al índice de crecimiento muy alto y a la transcripción de genes. En general, las biopelículas son formas de vidas adaptadas a sobrevivir en medios hostiles, capaces de deformarse en sistemas de flujo rápido y turbulento como arterias, venas o catéteres, donde pueda haber gran fricción, como válvulas cardíacas o protésicas, y también en ecosistemas relativamente quietos, como prótesis articulares o espacios aéreos, bronquiales o tubos endotraqueales.
Ocurre en superficies lisas o rugosas. Son difíciles de desprender y resisten la tensión. Se estima hoy en día que son la causa de más del 80% de las infecciones crónicas. En las etapas de la formación vemos que las bacterias en formas aisladas, planctónicas, se adhieren a la superficie por medio de sus estructuras, como los microvillis, comienzan a excretar exopolímeros que forman esta caparazón que les protege, mientras se van comunicando, enviando señales entre ellas, formando esta masa bien protegida al medio externo, utilizando el quorum sensing como base de comunicación, colonizando cada vez más el sitio en que se encuentra, madurando hasta finalmente producir la metástasis o la dispersión a distancia para alcanzar otra situación dentro del organismo al que están infectando. Cuando miro esta imagen de la falange espartana, organización táctica de combate, es la que representa para mí la imagen de la estructura con la que estoy enfrentándome cuando trato a un paciente con blefaritis crónica. Sé que me va a dar mucha guerra, sé que es una lucha dura, pero que estamos comenzando a entenderla. Clasificación y cuadro clínico. De la clasificación actual debemos recordar que se utiliza la de blefaritis anterior o posterior según se vean afectadas las estructuras citadas en el margen anterior o posterior del párpado. La primera descripción fue hecha por Philip Tyson en 1946 y se hablaba entonces de blefaritis escamosas o ulcerosas. Esto como un dato histórico. Hoy en día también tenemos lo que nos refiere el doctor Reinerson, en el cual él une al ojo seco con la blefaritis y de esto sale estos 4 estadios de la enfermedad o síndrome DEPS, en el cual la foliculitis es el estadio número 1, la meibomitis o cuando la patología ataca al borde posterior es el estadio 2, luego ya cuando el biofilm y sus ectotoxinas invaden con su inflamación crónica a las glándulas accesorias de la conjuntiva, tenemos la lacrimalitis, y cuando esta inflamación crónica a través de décadas deforma a los párpados, encontraremos los casos que también van a presentar ectropión, entropión, triquiasis o síndrome del párpado laxo. ¿Cómo es el paciente que se presenta en la consulta? Generalmente es un paciente de cualquier edad, aunque vemos más pacientes jóvenes y adultos mayores con una cierta preponderancia para el sexo femenino, que se quejan de picor, escozor, lagrimeo y blefaroedema, peor por las mañanas, con cuadros de recurrencia bastante frecuentes. Ese es el típico caso de paciente que consulta por urgencia, en el cual vemos en la imagen párpados hinchados, difusamente eritematosos, ¿sí?, en diferente grado de inflamación, con tosis o pseudotosis, mejor dicho. Y en la lámpara de hendidura a gran magnificación vemos la biopelícula, ¿sí? Los manguitos sebáceos realmente son biopelícula, y así tenemos que reconocerlos hoy, y sabemos que tenemos que limpiarlos hasta quedar exhaustos para poder estar libre de esta patología. El método ya veremos. El borde palpebral puede tener estos tapones en los orificios de las glándulas de meibomio, eritema, vasodilatación, escamas, pueden haber formación de papilas en la conjuntiva tarsal, pueden haber pérdida de pestañas, o también podemos ver complicaciones ya de la blefaritis, que son la queratitis con complicaciones corneanas, infiltrados marginales, leucomas. Este es un típico caso de inflamación del borde anterior del párpado, donde vemos una foliculitis superficial, aunque la pueden haber profunda, con gran inflamación de todo el párpado, ¿sí?, que a veces
se solapan y se enmascaran como una celulitis preseptal. O vemos también casos de disfunción de glándulas de meiomio, que como en este caso, por la obstrucción del orificio de salida, la condensación de su secreción, la formación de una piedrecilla en su interior provoca la erosión del conducto hacia el lado del globo ocular, y esto produce un roce con la córnea y sensación de cuerpo extraño. Aquí vemos el cuerpo extraño, la concreción lipídica endurecida en una pinza a gran aumento. Estas son imágenes de complicaciones corneales, infiltrados marginales o infiltrados corneales periféricos. La demodicosis. ¿Qué podemos decir de la infestación por el Demodex? El género Demodex también es un tipo de ácaro, forma parte del filo Artrópoda, son cosmopolita, habitan en diversos huéspedes que pueden ser distintos mamíferos. Es el Demodex folliculorum y el Demodex brevis, son los dos tipos más frecuentes encontrados en el ser humano. Han sido vinculados a afecciones de la piel, del rostro, como la rosácea, el acné y la seborrea. Su patogénesis aún no ha sido determinada. Para unos autores lo señalan como vector de microorganismos, para otros se comportaría como un parásito oportunista, como lo demuestra la elevada carga detectada en los inmunodeprimidos. Aquí vemos al artrópodo con sus 4 pares de patas, su cuerpo bien alargado, ¿sí? Su hábitat es la base de las pestañas. Aquí la vemos en los folículos pilosos, un ramillete de Demodex. En estos sitios se alimentan de células epiteliales de las glándulas de los folículos. Allí depositan sus huevos y regurgitan el material no digerido, ya que están desprovistos del aparato excretor. Todo esto se asocia a las lipasas que utilizan para la digestión del sebo, su principal alimento, y contribuye así a la irritación ocular con la consecuente activación de la cascada inflamatoria. Cuando vemos estos mangos de sebo en las pestañas, es un signo casi de 100% que vamos a encontrar Demodex en los folículos ante una depilación de la pestaña y estudio bajo microscopio. Si vemos estos manguitos en las pestañas, estos manguitos son los signos que nos dicen aquí hay que hacer un estudio biopatógeno en microscopía óptica o un PCR del Demodex. Del tratamiento. El paciente debe ser consciente que la blefaritis puede no tener cura. La base del tratamiento consiste en mejorar las condiciones locales del ambiente palpebral. Como primera medida, debemos incidir en la educación del paciente y la óptima higiene palpebral. Ya sabemos que el tratamiento del biofilm, la biopelícula, es importante. Como generalmente están asociados los síndromes del ojo seco, utilizamos lubricantes sin conservantes y ahora con sustituto de lágrimas lipídicas para tratamiento del ojo seco evaporativo. Se han utilizado antibióticos y también antiinflamatorios en el tratamiento de la blefaritis. ¿Cuál es el manejo que recomendamos? Primero, abordar el margen palpebral y tratar de facilitar el flujo de la secreción glandular. ¿Cómo lo haremos? Trataremos de liberar los orificios glandulares. Fundamentalmente disminuiremos la carga bacteriana, que sabemos que hoy la presencia de la biopelícula es el pilar sobre el cual se fundamenta toda la enfermedad inflamatoria, y si existe la demodicosis, controlarla correctamente. Para liberar los orificios se recomienda la escarificación del borde palpebral cuando vemos los orificios de las glándulas de meibomio obstruidos. Esto se hace con diferentes escarificadores, aunque nosotros no lo recomendamos mucho porque podríamos lesionar, erosionar el epitelio y producir una contaminación de la dermis por parte de la biopelícula. Y la dilatación
selectiva de los conductos de mebomio no ha sido probada en trabajos de a doble ciego, y esperamos todavía más datos para poder saber si son realmente efectivos. No se debe hacer sin una previa mebomiografía del paciente. El tratamiento de la biopelícula. Esto nos parece lo más importante de todo. Nosotros lo hacemos previo calentamiento con unas gafas de calor, bajo anestesia tópica y utilizando el método de microesfoliación de los párpados BlephEx. Aquí vemos al paciente con su gafa de calor, calentamiento previo de 10 minutos, y aquí vemos un acto de limpieza del borde palpebral. Ya desde el siglo XVII sabemos que la presencia de sarro en los dientes conllevaba por mucho tiempo la carie de los dientes y pérdida de los dientes, que por años y años y años fuimos aprendiendo que la presencia de un dentista para que nos haga la higiene dentaria correcta era importante. ¿Por qué no hacer lo mismo con la higiene palpebral? Si sabemos que la inflamación crónica del borde del párpado nos llevará a una destrucción de la superficie ocular con las deformidades palpebrales que todos conocemos y el síndrome del ojo seco. Nosotros realizamos la limpieza de la microesfoliación con este sistema automatizado bajo anestesia tópica bien tolerada por el paciente. Utilizamos geles de limpieza a base del aceite del árbol de té y siempre, según el paciente y el cuadro clínico, lo completamos con tratamientos del síndrome del ojo seco evaporativo, ya sea con IPL o con tratamiento de suero autólogo o tratamiento de lágrimas artificiales sin conservantes o antiinflamatorios. Siempre se hace el aclaramiento de la sustancia al final del tratamiento. Se utiliza una hemosteta para cada párpado. Esta hemosteta es muy suave, está embebida en la sustancia de limpieza. Para facilitar el flujo de la secreción glandular, recomendamos la expresión en consulta o la expresión en la casa. Esto ayuda a la extrusión de la secreción lipídica de las glándulas de mebomio. El LipiFlow es un método nuevo, bastante costoso, que se encarga de producir calor y expresión a las glándulas de mebomio. Todavía aguardamos resultados de los estudios clínicos. Como base de la limpieza utilizamos el aceite del árbol de té, que es un derivado de la Melaleuca alternophilia, una planta que crece principalmente en Australia, también lo tiene la India y América del Sur, donde su concentración alta en terpinen 4-ol ha demostrado ser de propiedades antisépticas, antibacterianas y antifúngicas y antiparasitarias elevadas. La concentración alrededor del 2% es la menos irritante para la superficie ocular. Tradicionalmente, como antibióticos hemos utilizado a los aminoglicosidios, la citracina, pero hoy en día entre los macrólidos, por su buen perfil de farmacocinético, se destaca la acitromicina de forma tópica. Por vía de administración oral también se utilizan a los antibióticos, y cabe destacar que tanto las tetraciclinas como los macrólidos poseen un efecto antiinflamatorio, no solo antibacteriano, y se aprovecha de esto en el tratamiento de la blefaritis. Los esteroides tópicos siempre se recomiendan en el tratamiento de la blefaritis y se han demostrado en estudios que son asociados al antibiótico más eficaces que cuando solo se utiliza el antibiótico. Si el paciente presenta un síndrome de ojo seco evaporativo con difusión de glándulas de mebomio, tiene buen resultado el uso de la ciclosporina tópica.
Como corolario le dejamos una bibliografía para los que quieran revisar más datos y estamos a su disposición en Admiravisión para aclarar cualquier duda. Muchas gracias por su atención.